Saludos, muy buenas noches. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio. Cada fin de semana tengo más reacciones de gentes maravillosas que, bueno, nos hacen el honor de seguirnos, de apoyarnos en este esfuerzo que hacemos cada fin de semana. Mi compañero Otoniel Bonilla, a quien doy las buenas noches y quien le habla. Otoniel, ¿cómo estás? Muy bien, Lince, buenas noches a los televidentes, que como tú bien dices, cada día uno recibe la manifestación de sintonía. Cuando la gente ve a uno, le dice, te estoy viendo, y ustedes te mandaron hacen saludos. Ya. Te mandaron saludos. El fin de semana pasado estuve con una persona que es pero el seguidor más fiel que podríamos nosotros tener, don Milcíades en Cambita, Garavito. Saludos para Milcíades. Don Milcíades y su señora esposa, doña Carmen. Bueno, para ellos un abrazo fraterno, porque me preguntaron por ti, me mandaron a que te saludara con mucho cariño, con mucho afecto. Y bueno, mire, don Milcíades, estoy haciendo lo que usted me ha pedido y me ha encargado. Así que ese compromiso ya lo estoy cumpliendo, esa promesa. Y que muchas gracias por la sintonía, es un honor que nos siga. Claro, ponderándote muy bien además, Otoniel. Así que, bueno, cada vez que me encuentro con una persona y siempre te manda saludos, eso quiere decir que de algún modo la gente se identifica con parte de lo que nosotros venimos y expresamos aquí. Don Milcíades Rodríguez, un abrazo para usted, padre de el amigo Franklin Rodríguez. Así es, del hermano. El amigo Franklin Rodríguez, secretario de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, Otoniel, antes que nada, nosotros quisiéramos pues destacar, ¿no?, la tragedia ocurrida esta pasada semana, esta semana que está culminando en la Florida. Un joven que anteriormente pertenecía a ese recinto, a esa escuela, pues le emprendió a tiros a un grupo de estudiantes y mató 17 personas, hirió cantidad de personas más, y a toda la escuela le produjo, por supuesto, un gran trastorno que va a llevar mucho tiempo para poder esos niños, esos jóvenes, adolescentes, poder recuperarse en términos emocionales, aquellos que logran superarse, porque a otros le costará, a algunos le costará más que a otros. Y para esas familias toda una tragedia, un momento de mucha tensión, de que los padres al momento de escuchar esto por la noticia, desplazarse rápidamente hasta las escuelas para saber que su hija, que su hijo está bien, se encuentra bien. Fue algo muy dramático, Otoniel, lo que pasó en la Florida, que nosotros aquí, pues en Portland, específicamente una escuela de Portland, sucedió este hecho, y nosotros, pues la verdad que siempre que ocurren estas cosas que en Estados Unidos cada vez más se repiten por esa parte de lo que es la propia Constitución, porque así lo establece, de que todo el mundo puede portar armas de fuego, no importa el calibre. Usted va a una tienda de armas de fuego y usted compra el arma que a usted le plazca, y armas de guerra como esta semiautomática, la que compró este muchacho, sin ningún miramiento. En este caso, un arma AR-15, un arma de guerra, pero es una sucesión de hechos que se vienen produciendo de esa naturaleza, gravísimos. Hemos visto ahí imágenes impactantes, y de seguro que eso le genera, digamos, un gran trastorno a la propia escuela, pero a los niños o adolescentes que allí estudian, y a sus familiares, y en fin, la sociedad norteamericana ha venido siendo sacudida y estremecida por este tipo de hechos. Ya hemos visto otros episodios de violencia de similar o mayor gravedad, incluso en actos públicos, en cines, en fin. Al parecer, la sociedad de los Estados Unidos ha estado experimentando un deterioro progresivo en términos de lo que es la violencia social, asociada muchas veces a la promoción de la propia violencia a través de los medios de comunicación, y, ¿por qué no?,
el seguimiento que se le da a las propias guerras que generan los Estados Unidos en el mundo. Que igual es parte de las políticas que sí, ellos mismos ellos están promueven, entonces es difícil, Otoniel, incluso está estipulado en su constitución una enmienda que está ahí, una enmienda que es parte de lo que ellos son como sociedad. Y se resisten a producir los cambios que estos tiempos definitivamente e indefectiblemente está mandando la propia sociedad, pero el pentagonismo, el armamentismo, que ha sustituido el pentagonismo, ha sustituido todo, y ese armamentismo tiene unas raíces muy fuertes, unos grupos muy poderosos que se imponen a todo y están ahí metidos en la política. Económicamente apoyan sobre todo al Partido Republicano y también a los demócratas en elecciones congresuales y en elecciones presidenciales. La Asociación Nacional del Rifle, como se llama, es una asociación muy poderosa en los Estados Unidos, influyente, que hace grandes aportes de campaña, y por ello los políticos no están en condiciones, en la libertad de producir cambios y modificaciones o regulaciones que de alguna forma pueda limitar el acceso a las armas, a este tipo de armas, por parte de cualquier ciudadano, y estamos viendo, y ellos están padeciendo en los estragos de esa situación. Sí, así mismo, en carne viva, en carne propia, como se dice. Eso es la consecuencia de una política de Estado implementada por ese país y que se resiste a cambiar. Bueno, por una serie de razones. ¿De qué estamos hablando? El armamentismo. Y el guerrerismo. ¿Qué es el guerrerismo? ¿Qué es la forma, ¿no?, de hacer dinero más poderosa? Estamos hablando de el principal motor económico de los países más importantes del mundo. Entiéndase, Estados Unidos, Alemania, Rusia, el propio China, que la industria armamentista definitivamente es la industria que más recursos genera en el mundo, más recursos genera. Es la principal, el principal motor económico de esas grandes economías, paradójicamente. Así es, las potencias militares, la industria armamentista, generan incluso caos y destrucción en países como el Medio Oriente, por ejemplo, que Estados Unidos ha desestabilizado en su gran mayoría, para luego vender, como está ocurriendo en Irak, armas para la protección de la sobrevivencia de esos estados que ellos mismos caotizaron. Por ejemplo, en el caso de Irak, con la guerra del 2003, la invasión de 2003, impulsada por un republicano, el señor Bush, que era presidente de los Estados Unidos entonces, y todavía hemos visto, de ahí se generó ISIS, que es aquel grupo que ha generado el caos en toda la región, básicamente en Siria y en Irak, y también en otros países en menor escala, pero que ha sido fruto de la guerra que Estados Unidos ha llevado. Claro, que cuando no hay uno aparece otro. Antes era Saddam Hussein, y que había que matar, y que había que buscarlo, las armas de destrucción masiva, todo que eso, nunca aparecieron. Todo eso son muñecos que ellos mismos arman para ellos poder explotar todos esos cohetes y todas sus armas que ellos mismos pues elaboran, que ellos mismos generan y la tienen que explotar en algún sitio, porque de lo contrario no fuera negocio. No, y entonces las armas hay que irlas sustituyendo. A esos países en vías de desarrollo, subdesarrollados, no le venden las armas de última tecnología, no. Son aquellas armas que hay que ir desechando. Y hay que utilizarla, porque de lo contrario entonces tendrían que ser destruidas en territorio norteamericano. Y eso primero no es negocio, pero tampoco es conveniente para sus intereses. Entonces hay que venderla, generar dinero con esto y producir la destrucción y la muerte en el mundo, como ha estado aconteciendo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Claro, es una doble moral, Otoniel, porque ¿por qué las FARC sobrevivió durante tantos años y durante tantas décadas, medio siglo y más allá de medio siglo? Eso fue toda una hipocresía, porque ¿qué tiene que tener las FARC como principal materia prima? De por Dios, ¿qué es lo que tiene que tener? Un arsenal de armas, de las más poderosas, pero también esos carteles de drogas, todo. México, por ejemplo, es un gran ejemplo. O sea, aquí de lo que estamos hablando, Otoniel, es de una doble moral, del tamaño no de la catedral, del tamaño de la Torre Eiffel, del tamaño
esta torre allá o de la Estatua de la Libertad. O sea, ¿de qué es que estamos hablando? Y los grandes medios, los propios grandes medios y las corporaciones se encargan de hacer aparentar de que supuestamente estas luchas son en beneficio de la democracia. Oh, por Dios. Entonces esa es una democracia que solo es en base a los intereses de los grupos dominantes. Y así ocurre en la región. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Guatemala, en fin, una desestabilización de la región para colocar allí los intereses de la geopolítica y todo lo que tiene que ver con los mercados, la venta incluso de armas y la venta de otros instrumentos que producen los Estados Unidos, la economía de Estados Unidos. Cuando se generó la gran crisis en el año 2008, incluso los organismos multilaterales de financiamiento, a la cabeza del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, flexibilizaron las políticas de endeudamiento de los países pobres. ¿Para qué? Para dinamizar la economía a través del consumo y de las importaciones. Y las importaciones, por supuesto, estaban acompañadas de la liberalización de los mercados, los tratados de libre comercio, y con esos préstamos, incluido la República Dominicana, hoy vemos que hemos llenado el país de carros norteamericanos, en fin, y con préstamos y este tipo de cosas. Entonces, esos grupos y esos intereses están al servicio de lo que es las economías de los países desarrollados, y nosotros somos víctimas de esta situación, y así ocurre en Latinoamérica, y nosotros no somos la excepción. Así mismo es. Pero, Otoniel, empezaron desde hace un tiempo, hemos visto las guerras de las encuestas, que tendremos que ver de todo, y yo definitivamente que por eso no me quiero meter en lo hondo ni querer analizar una u otra encuesta nacional, porque simple y llanamente hoy aparece una encuesta de un color y mañana aparece de otro, de acuerdo a quién fue que mandó a publicar, ¿no? Como ya todos sabemos. Pero sí me quiero referir a la encuesta que se hizo, ¿no?, de la Sid Gallup en varios países de la región para medir la popularidad de sus presidentes. Y bueno, fíjate tú, no me sorprende que el presidente de mayor valoración en países como, se midieron varios países, está Nicaragua, está también Guatemala, Costa Rica, está también... ¿qué otro? República Dominicana, Honduras, El Salvador, Panamá y Perú. Y el presidente más valorado de todos estos países es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, favoreciéndole la Sid Gallup con un 54% de simpatía. Pero lo que me llama la atención de esta encuesta, que por lo regular es difícil que pueda ser más manipulada porque estamos hablando de distintos países. Lo que me llama la atención es que hay varios mandatarios que tienen los números rojos, están en menos. Hay uno que está en menos 33 o 32. Pedro Pablo Kuczynski es el más mal valorado de todos. El mejor valorado, Daniel Ortega, pero República Dominicana no es que anda tan bien. ¿Cómo anda el presidente Danilo Medina tiene un 5%. ¿En valoración? En valoración. ¿Pero en una escala de 1 a 10? No, pero estoy hablando de que Daniel Ortega tiene un 54%. Ah, ya. Y Danilo Medina lo que tiene un 5%. Un 5. Un 5%. No. Claro que Danilo está mejor que otros presidentes. Sí, porque, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski tiene menos 32, menos 33 por ahí, y otros más que no andan nada bien. Pero bueno, ahí se toman en cuenta una serie de cosas. Es una muestra de 1.200 personas. Sí. Y ahí empiezan, ¿no?, a aparecer una serie de encuestas, estas guerras de encuestas que yo la verdad a veces miro con mucho cuidado, porque incluso los medios se prestan a cualquier sinvergüencería y la gente ya no cree tanto en las encuestas. Es muy lamentable porque es una herramienta que se utiliza para un poco medir la realidad del pueblo dominicano, cómo va pensando, cómo va viendo las cosas, etcétera. Pero sí, vi una que publicó el diario
el Caribe, le otorga al presidente una alta valoración, pero cuando nos detenemos en los detalles, que no dudo, el presidente tendrá su valoración positiva de los ciudadanos dominicanos. Aunque yo no creo que sea tan alta. Yo no sé si sea tan alta, pero valoración positiva no implica apoyo, digamos, electoral, porque si a nosotros se nos preguntara la valoración que tenemos del presidente, por supuesto que es muy positiva. Ahora, si se me preguntara si debería modificar la Constitución para reelegirse, le diría no solo que me opongo, sino que combatiría ese hecho. Sí. O sea, que no guarda relación con lo electoral, para que no confundamos una cosa con la otra. En el caso de esta publicación que se hace, que divulgó el periódico El Caribe, me parece un poco contradictoria, pero además he visto sectores del oficialismo promoviéndola. Yo no la promoviera, porque los números en temas puntuales como inseguridad, migración, salud, economía, el gobierno se achicharra, se quema. Entonces no promuevan eso, por Dios. Salvo porque un titular favorece a la figura del presidente, que nadie duda que tiene una valoración alta, pero entonces si el gobierno anda mal y la institucionalidad anda mal, entonces no promuevan lo que anda mal, porque la figura del presidente ande bien. Pero además de eso, tiene un mal de origen. Esa sería la principal razón por la que yo no la promoviera si fuera asesor del gobierno. Y es que una de las patrocinadoras de este estudio es nada más y nada menos que una organización que está envuelta en un escándalo global, Oxfam. Oxfam. Aquella que hemos visto que se dedicaba a promover orgías, incluidos con niñas haitianas, que supuestamente van a hacer trabajo de caritativo, de ayuda humanitaria y todo que eso. Son de aquellos que han encabezado campañas mundiales contra la República Dominicana. Y fíjense, esta es una de las patrocinadoras, según vi en el y ahora contrataron a un ejecutivo que había estado implicado en esos escándalos, lo volvieron a contratar. Oxfam no sale de una, la verdad. No, y también en las detenciones que hubo recientemente en Guatemala, el presidente local de Oxfam está implicado y está detenido. Y estos son los que vienen aquí a decirles a los dominicanos si actuamos bien o mal respecto de el tratamiento que se le da a los nacionales haitianos y que debemos otorgar nacionalidad, en fin. Entonces esas organizaciones, por eso es que los que ellas dicen y señalan, para mí no tienen ningún valor y en muchos casos, salvo honrosas excepciones, no son más que comerciantes y mercaderes que vienen a estos países pobres a aprovecharse de la pobreza de los más pobres, como es el caso de Haití. Así es. Mira, Otoniel, y antes de irnos a pausa, decirte que ya finalmente en esta semana el Fondo Monetario Internacional rindió un informe a la sociedad dominicana, luego de estar aquí por aproximadamente toda una semana, verificando en reuniones con las autoridades de la parte financiera, aquellos que manejan la parte financiera y económica del gobierno, Banco Central, etcétera. Y lo que sale de esa revisión del Fondo Monetario Internacional, primero a mí particularmente no me sorprende, porque todo el mundo sabe lo que iba a decir el Fondo Monetario Internacional. Dice, ya es prácticamente ineludible el que República Dominicana se vaya a una reforma fiscal. Cosa que Leonel cuando salió en el 2012 dijo, Danilo, y lo dijo públicamente. Lo único que Leonel Fernández dijo al salir de ese gobierno era que le dejaba ya todo listo en una carpeta al presidente de la República entrante en ese momento, llámese Danilo Medina Sánchez, el compromiso que tenía y que debía asumir de someterse a un gran pacto fiscal que está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que estaba el presidente de turno en ese momento compelido a cumplir con esa parte del trato, cosa que hasta el momento, 6 años después del mandato del presidente Danilo Medina, eso no ha sido posible. Ni el pacto fiscal, pero tampoco el pacto eléctrico. Cosa que al final yo digo, poco tiene de valor
un pacto cuando se está negociando con un grupo de empresarios que quieren que las cosas se hagan a su manera y un gobierno demasiado blandengue, sumiso o que se presta a una serie de negociaciones que favorecen a intereses personales y de grupos o grupitos, pero no así a los intereses de la nación. Bueno. Y todo eso, Otoniel, el Fondo Monetario Internacional dice, miren, revisen el tema de las exenciones. El tema de las exenciones, estamos hablando de que República Dominicana y el gobierno le dan beneficios, le dan en ganancias al sector privado, a varios de esos sectores, 238 mil millones de pesos, sí. Entiéndase, más del 6% del Producto Interno Bruto. A ellos se los dan porque sí, a esos que más tienen, en detrimento de nosotros, la población, que somos los que al final le damos ese dinero, porque es a nosotros que nos lo sacan, es a nosotros a quienes nos lo chupan para dárselo a esos millonarios, a esos ricos. No solo eso. Pero eso es contraproducente, eso ni siquiera se puede aceptar en una mente medianamente... ¿verdad? Que no tienes tú que ser brillante. No, yo no tengo que ser economista, ni un expositor en esta temática, un experto, ni nada de esto. Pero hemos visto con preocupación que el gobierno se ha ido a la vía más fácil. Mientras se da este tema de las exenciones y del déficit fiscal que se ha ido incrementando, entonces, en lo que va de año, ya nos han colocado 1.800 millones de dólares en deuda. Vamos a decirlo así, deuda pública que todos vamos a tener que pagar. Hoy eso se va en una parte en francachela, en publicidad, en propaganda, en otras cosas, en tareas importantes del gobierno, pero esa deuda hay que pagarla. Y ya estamos... Y con unos intereses que no son de los más bajitos. Yo entiendo que nosotros sobrepasamos la capacidad de endeudamiento y seguimos endeudándonos. Bueno, el fondo lo ha dicho. ¿Ya? Ese es un tema que el Partido de la Liberación Dominicana, que gobierna, pero sobre todo el sector del PLD que gobierna, va a tener que ponerle atención, porque nosotros no podemos seguir comprometiendo las finanzas públicas en deudas para pagar deudas, porque ahora se está tomando deuda para pagar los intereses de la deuda. Sí, oye, una cosa terrible. Pero claro, eso, cuando usted ve que ya una persona, póngase ya de manera individual, que usted tenga que coger prestado para pagar intereses de los préstamos que ya usted tiene. Eso es, miren, eso es una bola de nieve, que cuando usted viene a ver, tiene que vender casa, tiene que vender todo y se queda en la calle. Y ya tiene que al final declararse en quiebra. Mira, Otoniel, pero ¿cuántos años no tiene el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, diciendo no? Este país, no, en este año ninguna reforma fiscal. No, el año que viene nosotros aseguramos que no va a haber reforma fiscal. Como que la reforma fiscal es algo malo. Ahora, es malo como lo están planteando. Porque están hablando, no, vamos a ampliar la base. La base impositiva. No, señor. En un gobierno del PLD, en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que dice ser partido progresista, lo que tiene que llevarse a cabo una transformación de la base impositiva y de todo lo que es la estructura de recaudación de impuestos. ¿Saben cómo? De manera progresiva. No pueden ser regresivos, porque entonces si es regresivo, los que pagamos somos los que menos tenemos y los ricos son los que entonces no pagan. Entonces nosotros tenemos que cargar la carga pesada cuando ellos tienen toda la facilidad y son los que están llamados a pagar más, como lo hacen en los grandes países, en los países desarrollados, en los países que todos los servicios públicos funcionan. Entonces aquí, si el PLD, el gobierno de Danilo Medina, se va a someter a este país a una reforma fiscal, tiene que ser una reforma fiscal progresiva, donde los que más tienen sean los que más paguen, porque eso es lo que debe de ser, eso es lo justo. Y entonces no se puede afectar políticamente al partido de gobierno, porque quienes dirigen las políticas económicas del gobierno
no son dirigentes del PLD. Ese es el problema. Fíjense, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la sociedad civil, sí, pero ese de participación ciudadana. Pero él lo tuvo que reconocer. Ya tuviste que él habló y dijo, bueno, miren, en realidad ya nosotros tenemos que hacer una reforma fiscal. Porque es bueno recordarles a quienes nos siguen, el ministro de Hacienda. Pero el ministro de Economía, enemigo de Juan Bosch. Así es. El ministro de Hacienda es un allegado que nadie conocía como dirigente del PLD y que ahora lo colocaron en su comité central a través de una cuota del comité político para otros fines. Entonces, ese señor no le duele el PLD. Entonces, las políticas del gobierno en materia económica no la está dirigiendo los políticos del Partido de Liberación Dominicana que se supone gobiernan. No, son los comerciantes amigos de Danilo. Y hay que decirlo, así es. Y el señor que usted acaba de mencionar, Lindsay, el ministro administrativo de la presidencia, que también se ha erigido en ser el director de la orquesta en los temas más sensitivos del gobierno. De manera que hay que aclararle al país y a la población. Lo que salga mal de la política económica del gobierno no será culpa del Partido de Liberación Dominicana, sino de esos sectores, de esos grupos que se han arrimado al sector de gobierno del PLD para, desde ahí, ellos procurar tal vez otros intereses, en fin, pero no que son los sanos intereses que representa el PLD. Bueno, pues vamos a ir, Otoniel, a una breve pausa comercial. Tras ella vamos a hablar de la visita que hizo el bloque opositor, la propuesta que está haciendo el bloque opositor al propio Congreso Nacional, al Congreso de la República, respecto a la ley de partidos. Más de una docena de partidos de oposición, entre ellos PRM, Partido Reformista, Opción Democrática, Fuerza Nacional Progresista, en fin, varios, Alianza por la Democracia, Alianza País, Frente Amplio, Partido Urbanista, todos ellos están proponiendo de manera conjunta algunos puntos importantes todo lo que tiene que ver con la ley de partidos y reforma a la ley electoral. Y de eso vamos a hablar en detalle tras una breve pausa comercial. Fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana, es tu destino, ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos, de amor eterno, llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo.
Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surca los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana, es tu destino ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos de amor eterno, llena de paz y gloria, vivo siempre, bendecida de Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Super Canal, la señal que nos une. Bueno, pues aquí estamos de retorno. El tema de la ley de partidos y reforma a la ley electoral se había como un poco dormido porque el Congreso está en receso. El Congreso, su próxima legislatura se apertura este próximo 27 de febrero, por supuesto. Pero, sin embargo, los partidos políticos de oposición están trabajando y no quieren dormirse en los laureles. Están trabajando para ponerse delante como debe de ser. Es un gran compromiso que tienen los partidos políticos de poder aprobar la ley de partidos en esta próxima legislatura, porque de no aprobarse en esta legislatura ya se le haría tarde para la aplicación de estas leyes y ya para el año 2020, que son las elecciones, no podría aplicarse. De modo que en esta legislatura el Congreso tiene el gran compromiso de aprobar la ley de partidos y ley electoral. ¿Qué han hecho estos partidos? Ahí ustedes ven, empezando por el PRM, que lo representa el secretario general Chu Vázquez, que de hecho estuvo en mi programa, hizo una propuesta interesante. Chu dice, el PRM, por lo tanto, que es la Junta Central Electoral quien debe de servir de árbitro y que todas las fuerzas políticas, pues quien la conglomere, quien llame a una mesa de diálogo y quien pueda servir de árbitro, sea la Junta Central Electoral por su propia naturaleza, ¿verdad? Pero ahí ustedes ven a la Fuerza Nacional Progresista, miren ahí a Pelegrín Castillo, ahí está Opción Democrática, miren a la APD. Sí, la APD, ahí está la APD, también está Alianza País, el Partido Reformista, que también está también Alianza, Opción Democrática, Partido Urbanista, el Dominicanos por el Cambio, Alianza por la Democracia, en fin, todos ellos con un solo propósito. Sí. Y qué bueno que sea así, que la oposición se haya reunido, que
que haya decidido presentar una propuesta de manera conjunta. Ellos ya hicieron su tarea, se dedicaron a eso como debe de ser, y yo creo que es un paso de avance de la oposición, el cual tenemos que celebrar, tenemos que apoyar, porque de eso se trata. La oposición le corresponde ese papel y lo están haciendo bien en este sentido. Así que nosotros lo apoyamos, lo celebramos desde aquí, Otoniel. Mira ahí a Minú Tavares, quien es la presidenta de Opción Democrática. Esto estuvo precedido de una decisión en la reunión más reciente que tuvo el Comité Político del PLD, en el que desistió de consultar a juristas, desistió de adoptar una decisión o fijar una posición trazándole la línea estratégica en términos de legislativa a sus congresistas, y apoyó que los diputados y senadores del PLD fijaran una posición independiente conforme a sus criterios y a sus convicciones. Esta es una decisión correcta porque genera una tranquilidad, primero en torno a las tensiones que esto había provocado al interior del PLD, pero además es un espaldarazo al reconocimiento institucional del Congreso. Ahora bien, yo quisiera alertar en el sentido de que, al margen de saludar esa iniciativa que ha tenido la oposición, que debe aglutinarse, que debe continuar, porque la democracia es eso, pesos y contrapesos y controles cruzados. Si la oposición no hace sus tareas, entonces el PLD tendrá que hacerse su propia oposición. Sí. Y eso no es bueno para el Partido de Liberación Dominicana, ni siquiera para la institución. Lo ha estado haciendo. Creo que a veces hay un sector del PLD, en el que me incluyo, que ha estado llevando la voz cantante en temas sensitivos como este, y ha impedido que un sector mayoritario en términos, unas mayorías mecánicas que se conforman alrededor del poder, imponga sus criterios, en este caso con el tema de las primarias abiertas. Pero sí, donde quiero llegar es que el PLD no puede jugar con la inteligencia de los dominicanos. Y quiero alertar en lo siguiente: ojalá no pase con la ley de partidos lo que ha venido ocurriendo con el Código Penal, que en el Senado se aprueba de una manera y en la Cámara de Diputados de otra. Y si la ley de partidos en el Senado de la República, que es por donde la Junta Central Electoral la ha introducido de nuevo, la ley de partidos se aprobara allí en el Senado, donde quienes promueven las primarias abiertas tendrían eventualmente mayoría, y aprueban primarias abiertas, y luego en la Cámara de Diputados se aprobara que sea otra modalidad, digamos que sea con el padrón cerrado de los partidos, y regrese al Senado, y estemos en ese vaivén, se pasa el tiempo, pasa la legislatura, y no tendríamos ley de partidos. No jueguen con eso. No. Porque si se sabe, si el sector del PLD que promueve las primarias abiertas sabe que en la Cámara de Diputados no tendría los votos, salvo que recurra a mecanismos non santos, que también estaremos vigilantes de ello. Y hemos hecho una lista de todos los diputados del PLD que firmaron un documento oponiéndose a las primarias abiertas. Si algún legislador de esto mañana cambia de posición, de por sí ya es sospechoso y habrá que denunciarlo. Entonces el PLD no puede darse ese lujo, no, debe respetar la institucionalidad. Y si los congresistas han fijado una posición, si el PLD no cuenta con la mayoría para imponer primarias abiertas en la Cámara de Diputados, pues entonces no hace nada con aprobarla en el Senado, salvo que no sea entorpecer el proceso. Yo creo que ahí debemos ser respetuosos y serios en el criterio que se enarbole. Hay que ponerse de acuerdo los congresistas del PLD. De hecho, lo mejor es que la ley de partidos regrese a la comisión bicameral, que ahí están representados todos los bloques, todos los partidos, incluyendo las minorías. Así es. Y la oposición que siga haciendo su labor. Ellos tienen una propuesta interesante en el sentido de que se adopte en la ley de partidos primarias con el padrón de cada una de las organizaciones políticas y que sea simultánea. Es un tema que puede ser debatido. Sí. Y sobre todo lo importante también aquí es la propuesta que hace el propio Luis Abinader o el PRM, porque como te digo, vuelvo a reiterar, en esta semana estuve conversando con Chu Vázquez, que es el secretario general de esa organización política, y ellos apuestan y han puesto como
sugerencia muy válida de que en este nuevo proceso el arbitraje lo lleve a la cabeza la Junta Central Electoral. Debe ser así. Y debe ser así, es lo lógico, ¿no? Por la propia naturaleza de lo que es la Junta Central Electoral, que es el árbitro de todos los partidos políticos en los procesos electorales. Esa es la que lleva la voz cantante, tanto así que nadie puede, por ejemplo, en unas elecciones nadie puede emitir ningún tipo de boletín ni de nada, y cualquier canal que ose de dar cualquier información respecto a los procesos, la Junta puede mandar a cerrarlo, claro, como ocurrió en la gestión de Roberto Rosario, donde él tuvo los pantalones de poder hacer lo que tenía que hacer, porque quienes dirigen las instituciones siempre deben de recordar y deben de tener las condiciones muy especiales. Una de ellas el liderazgo, otra de ellas es la autoestima. Es que usted no se puede dejar mangonear de nadie, no importa el apellido que tenga. Y aquí es un tema fuerte porque incluso todavía la clase empresarial, esa oligarquía, no cree que es dueño, todavía tiene en su cabeza que ellos se piensan que son los dueños de los políticos y que pueden manejar los políticos a su antojo, y las cosas no son así. Y eso, de más en más, vuelve a tomar cuerpo, y nosotros tenemos que estar observando todos esos pasos que se dan. Nada más hay que ver lo que pasó en el proceso pasado con el actual alcalde del Distrito Nacional, así que lo llevó el empresario, uno de los empresarios más poderosos, y lo vengo y lo inscribo aquí con toda la arrogancia que pueda adornar a un ser humano. La tenía todas él ahí, Juan Bautista Vicini, y lo llevó ahí, aliado con el gobierno, por supuesto, apoyado con el gobierno. Traicionaron a Roberto Salcedo e impusieron a David Collado a base de papeletas, muchas papeletas, y a base de ese grupo empresarial que decidió poner a David Collado. O sea, la gente parece ser que el pueblo, el ciudadano, no es quien debe de tener la potestad de elegir a quienes entiendan de manera libérrima. No, ellos usan sus malamañas para poder hacer todas esas escaramuzas y llevarla a cabo. Por lo tanto, Otoniel, yo creo que se hace válida la propuesta del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que sí. Sí. Y por otro lado, antes de finalizar, porque ya nos quedan pocos minutos, no puedo dejar de mencionar el evento del sábado pasado en la oficina política del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y que ha traído tantas ronchas. Yo no entiendo qué es lo que pasa con Leonel, pero sus propios compañeros, increíblemente, algunos, ¿no? Se molestan, se irritan cuando Leonel se mueve a un lado o a otro o emite cualquier opinión. Claro, hay que entender que estamos hablando de un hombre que definitivamente despierta reacciones, porque es indiscutiblemente no solo el líder del Partido de la Liberación Dominicana, sino que su liderazgo trasciende a ese partido. Ha sido 3 veces presidente de la República y por lo tanto es la figura más conocida, una de las más conocidas. También el presidente actual es Leonel Fernández. ¿Y qué pasó, Otoniel? Bueno, el presidente Leonel Fernández asistió a ese acto preparado por el doctor Franklin Almeida, miembro también del comité político del PLD, donde estaba el colectivo. Esas no son las imágenes realmente, muchachos. Si no la tienen, mejor no ponerlas. Pero el colectivo LF, todo lo que tiene que ver con un grupo de tuiteros, y también estaban allí periodistas. Yo estuve en ese acto también, pude ver todo lo que ocurrió allí. Un grupo de jóvenes tuiteros, imagínate, tomando fotos, grabando y todo lo demás. Pero ¿qué pasó? Sacaron de contexto, como siempre, una grabación que se da, pero ellos cogen una partecita de la grabación. Era un acto donde se habló sobre el tema de la Constitución de la República, y la conferencia la dictó Nanfis Rodríguez, que es un constitucionalista de los más acabados con que cuenta la República Dominicana. ¿Y qué pasó a continuación? Bueno, Leonel llega un tantito después de Nanfis haber empezado, ¿no?,
a abordar el tema de la Constitución, y Leonel inmediatamente conecta. Estamos hablando de un hombre brillante, y eso hay que reconocerlo, un estadista y un hombre que tiene su cabeza bastante bien amueblada, y que, bueno, eso lo sabemos de más. ¿Qué pasó? Que Leonel empezó a hablar, como todo también un maestro que lo es un didáctico de los más acabados con que cuenta la República Dominicana, sabe comunicar perfectamente bien, sabe llegar y conectar y atrapar al público de inmediato. Eso lo tiene como virtud Leonel Fernández. Y entonces evidentemente que lo hizo y empezó a narrar sobre el tema de la comunicación y cómo venía y cómo la comunicación y el hombre se fue desarrollando varios métodos y lo fue conectando uno con otro, no divorciándolo, sino todo lo contrario. Sí. Entonces nacen los medios tradicionales, viene la radio, se pensaba que cuando nace la televisión la radio iba a ser desplazada, y Leonel dice no, y sobrevive la radio y la televisión, luego viene la prensa, luego vienen los medios digitales, y todos sobreviven y conviven, en fin. Y luego se refirió, por supuesto, Otoniel, al tema de la Constitución y el compromiso que él dice sentir con defender la Constitución, y empieza a narrar la historia de lo que ha sido la propia República Dominicana y las consecuencias que hemos sufrido cuando se viola, cuando se toca, cuando se vulnera la Constitución de la República. Y ahí él hace un recuento de Horacio Vázquez. ¿Qué pasó con Horacio? Que Horacio, para el año 1924, él asume la presidencia, pero 4 años más tarde, cuando termina su mandato, los que estaban a su alrededor le dijeron, pero presidente, vamos a extenderla por 2 años más, sí, porque usted va bien, usted es popular, vamos a extenderla. Bueno, pues está bien, le extendió por 2 años más, tocó la Constitución. Cuando pasaron los 2 años más para el 1928, ¿qué pasó? Ay, presidente, pero, perdón, para el... sí, cuando terminó el 28. Terminó en el 30. Sí, vuelve y refórmela. Y volvió y la reformó. ¿Qué pasó luego? Bueno, lo que pasó es que no fue Vázquez quien se perpetuó ahí en el poder, pero ya al él vulnerarla, quien vino a continuación duró 31 años en el poder, Rafael Leónidas Trujillo. Y entonces el doctor Leonel Fernández habla sobre el tema. Quiso decir Leonel que Vázquez, cuando reformó la Constitución de la República, fue un caudillo o quiso referir a Danilo Medina. No, para nada. Leonel lo que está hablando es de las consecuencias que los pueblos pueden sufrir cuando se vulnera una Constitución. Y el alegato más pobre que pueden hacer algunos supuestos politólogos o analistas es de que no, Leonel no puede volver a ser presidente porque ya Leonel ha sido 3 veces presidente. Leonel pudo haber sido 10 veces presidente. El problema es que él no puede, bajo ningún concepto, provocar cambios en una Constitución para favorecerse él. Eso sí no lo puede hacer. Leonel puede ser presidente si la ley, si la Constitución se lo permite. Mas si estuviera prohibido, él no estuviera, ni nadie lo estuviera promoviendo. Sí. Ese no es el punto. Pero en adición a eso, aquí, y para puntualizar, Otoniel, el punto no es que si tú puedes ser, si tú quieres ser o no puedes ser. No, el tema es la Constitución. Sí. Y la Constitución hay que respetarla, hay que valorarla, hay que cuidarla. No se puede estar tocando porque eso trae consecuencias fatales. Y era lo que se refería Leonel, claro, en esa conferencia del pasado sábado. La función principal de un líder político, que sin duda lo es el presidente Leonel Fernández, un hombre con una presencia enorme en el sentimiento colectivo, y en el escenario en el que estaba, es orientar. Sí. Y es alertar de eventuales episodios que se pudieran producir, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es así. Y es indudable e innegable que la dictadura de Trujillo fue fruto de lo relatado correctamente por el presidente Leonel Fernández. Yo vi el fragmento que se ha estado promoviendo,
Pero independientemente de que haya mencionó 5 veces la palabra unidad. Así es. Unidad de su partido. Independientemente, pero eso no lo mencionaron. No, eso no se menciona. Independientemente de que haya sido maliciosamente promovido, con lo que se ha dicho o lo que él dijo y que aparece en ese video, tampoco es para que nadie se irrite. Porque defender la Constitución que él mismo promovió no puede provocar irritación en un demócrata. Defender la institucionalidad no puede molestar a nadie. Vi al ministro de Interior y Policía muy molesto por esto, porque se defienda la Constitución, porque se defienda el hecho de que garanticemos los derechos fundamentales de los ciudadanos. No, él no está molesto por eso. ¿Y por qué es que él está molesto? Él está molesto porque Leonel simple y llanamente habló y como él quiere ser presidente. Ah, es que él quiere ser candidato. Pero tiene derecho. En realidad, en el fondo no era eso, su molestia no era eso. Pero yo... Y para congraciarse y servir de tumbapolvo a Danilo, ¿verdad? Sí, tal vez como él sabe, porque eso sí es innegable, de que él está haciendo un mal trabajo ahí en Interior y Policía. El país está lleno de haitianos. ¿Qué trabajo? El país está lleno de haitianos, que es su labor. Porque él no está haciendo ninguno. El país está azotado como nunca por la delincuencia, que es su labor, la criminalidad, que es su labor. Entonces, tal vez por eso él quiere congraciarse con el presidente Danilo Medina. Presidente, no se lleve de esas voces. Yo sé que usted es un hombre moderado, usted es un hombre bien formado políticamente, y atienda solamente a la gestión que estén haciendo sus funcionarios. Pero en el caso del presidente Leonel Fernández, yo creo que lo que debemos es aplaudir y apoyar lo dicho allí, porque lo que está es alertando de lo que puede acontecer en el futuro si nosotros seguimos jugando a debilitar la institucionalidad. Y si volvemos a reformar la Constitución, de seguro que aquí nadie sabe lo que pueda ocurrir. Dejemos la Constitución tranquila, respetemos la Constitución, como dice Leonel, no se toca. Mira, él dice, por ejemplo, en ese discurso que él dio, no es que yo quiera ser un necio, ni crear fricciones al interior de nuestra organización. Es que a nosotros nos quedan grandes tareas por delante y yo tengo la absoluta convicción de que unidos como una familia, como debe ser, como los hijos de Juan Bosch, el PLD continuará gobernando en el 2020, porque hay una labor que ha realizado que nadie puede desconocer. Eso lo dijo Leonel. Eso lo dijo Leonel también ese día. Bueno, señores, pues así finalizamos por el día de hoy. Espero que tengan ustedes un feliz resto del fin de semana, pásenla bien, descansen, para que este próximo lunes vayan cargaditos de energía a brindar a sus puestos de trabajo, a sus empresas o a las empresas de otros con el mejor de los ánimos y con una mente abierta, fresca y dispuesta a producir cambios y que sean para bien, compañero. Pues será hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches.